Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una frase que ha hecho historia en la vida del cristianismo y que tiene su raíz en un personaje bíblico muy importante. Hoy vamos a hablar de Saulo de Tarso y lo vamos a hacer en compañía del pastor Gabriel Álvarez. El pastor Gabriel Álvarez es del ministerio Un Cafecito con Jesús y la comunidad cristiana Jesucristo Rey. Muy bienvenido, pastor. Bueno, hermana Melanie, muchas gracias por esta oportunidad que usted me da de compartir una porción tan importante de la palabra de Dios con las personas. Amén. De él estar persiguiendo a los cristianos, se convirtió al apóstol de los gentiles. Amén. Imagínese, ¿qué cambio fue que produjo Cristo en él? ¿Qué cambio hizo Cristo en el corazón de Saulo? De antemano, él sentía esa devoción, ese deseo de hacer las cosas bien hechas, porque él creía que dentro de su convicción todo estaba bien. Sí, y ya lo sentía, entonces ahí vino Cristo y aprovechó la oportunidad. Amén. Entonces ahí fue donde él vino y entró en él. O sea, llegó la luz. Amén. Llegó la luz. Mira lo que dice en Isaías 61. Ajá. Dice aquí algo muy hermoso, me parece. A mí me parece muy hermoso esa palabra de Isaías, que dice acá, que habla con respecto a la luz que usted habla, hermana Melanie. Ajá. Dice: levántate y resplandece, sí, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Amén. ¿Cierto? Nació la gloria. Amén. Cuando el Señor y nuestro Salvador tumbó, porque fue el que lo tumbó del caballo, ajá, lo tumbó del caballo, esa luz resplandeciente que vino a la vida de Saulo, porque Saulo no iba solo. No, habían más Saulo con iba él. Muy acompañado con otros caballistas y todo ese lado. Sí. Pero el único que escuchó y fue lanzado a tierra fue Saulo. Uh-huh. Fue Saulo. ¿Por qué? Porque mira que cuando nosotros tenemos un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador, la luz viene a nosotros. Y así hay mucho cristiano que cree que hay luz dentro de él, pero cuando viene el encuentro con Cristo, que es la luz verdadera, las tinieblas que hay en esos cristianos que persiguen a la iglesia desaparecen. Yo quiero que me entiendan esto. Saulo creía que él estaba sirviendo al Dios verdadero, uh-huh, persiguiendo entre comillas a una iglesia falsa. Sí. ¿Cierto? Saulo estaba persiguiendo al verdadero Dios, al verdadero Salvador del mundo, que era Cristo. Sí. Y cuando llega esa luz, las tinieblas que habían dentro de Saulo salieron. Uh-huh. Y por eso quedó ciego. ¿Esa ceguera qué significa? Él estuvo 3 días ciego. Y él oraba, él meditaba durante ese tiempo. Él oraba y meditaba. Quería entender qué pasó. Sí, pero mira que tú acabas de decir algo muy particular y muy importante. Saulo no oraba antes, pero cuando fue tumbado del caballo, ahí se oró. Y esa luz resplandeciente vino a él, se dio cuenta de la importancia de la oración. Sí. Él oraba. Durante esos 3 días oraba que el Señor le devolviera la vista. Sí. Y quería entender por qué pasó eso. La luz de Cristo entró en él. Y mientras esos 3 días de tinieblas que Pablo tuvo, le sirvieron a él para que volviera en sí, sí, y recobrara la vista. Yo quiero preguntarle, a ver si usted tiene alguna anécdota sobre cuando a Saulo lo tumbaron del caballo en nuestra vida espiritual. Porque a veces nosotros estamos bien montaditos en un caballo y creemos que estamos seguros, estamos bien. Pero solamente Cristo nos puede tumbar de esa equivocación donde estamos, de ese caballo. Amén. Dígame usted algo de eso.
Mi hermana, yo creo que todos necesitamos ser tumbados de ese caballo. ¿Por qué Saulo fue tumbado del caballo? Porque nuestra carne, mi amada o mi amada hermano y mis hermanos, los que vayan están viendo escuchando, sí. escuchando esto, nuestra carne, la carne nuestra, es ese caballo que necesita ser tumbado, ¿cierto? Y cuando nosotros creemos que tenemos las riendas son las que dirigen el caballo. Ajá, el control. El control, cuando nosotros creemos que tenemos el control de nuestras vidas, ahí es donde Dios, nuestro Salvador, empieza a obrar en nosotros. Interviene, exactamente. Ahí viene y nos tumba del caballo. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que cuando hacemos la oración de fe, Señor, yo te entrego mi vida para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida ya en el cielo y no lo borre jamás. Ya con eso somos cristianos. Sí. No. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo tome el control de ese caballo indomable que es nuestra carne, que es el yo. Sí. La palabra de Dios lo dice muy clara. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando yo digo Cristo vive en mí es porque el Espíritu Santo, el que me guía a toda verdad, tiene el control y las riendas de mi vida. Amén. Y eso era lo que le necesitaba Pablo. Pablo dice, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. O sea, tenía una rabia impresionante. O sea, él tenía el control de su vida. Pero cuando Dios lo tiró al piso, al caballo, ya el control no lo tenía él. No, y perdió la visión, ya no veía él. Perdió la visión. Y él dependía de otro. Tuvo que ir otra persona, que ya más adelante vamos a hablar de él. Sí. Ayudarle y llevarlo, ¿cierto? Y muchas veces Dios permite que aquello en lo cual nosotros como seres humanos tenemos el control nos sea quitado, para que Dios tenga el control. Él es muy celoso. Dios es un Dios fuerte y celoso con los que Él ha escogido. Así mismo. Y es una bendición que ustedes que están escuchando esta conversación que está teniendo con la hermana Melanie, sean escogidos por Él, hayan sido escogidos por Él. Porque no todos tienen ese privilegio, mi amada hermana Melanie. Fue escogido. Pablo fue escogido. Independientemente de los errores que haya cometido Pablo, o a cuántos cristianos le haya quitado la vida, Pablo fue escogido por Dios, por el mismo Señor. Y le repito, hermana Melanie, y a los que me están escuchando o me están viendo, no importa lo que usted haya hecho, no importa los pecados que hayas cometido, el Señor te escogió y Él quiere transformar tu vida. Amén. Él quiere que esa luz que vio Pablo y que lo dejó ciego, esa misma luz la veamos nosotros como escogidos de Él, y que dejemos que el Espíritu Santo sea el que lleve nuestras riendas de ese caballo indomable que somos nosotros siempre mismos. Que somos nosotros mismos, que siempre nos está inclinando al pecado. Gloria a Dios. Sí. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Sí, muy que nosotros le bonitas palabras. Al Espíritu Santo que lleve el control de nuestra vida. Amén. Mi amada, vea, usted me preguntaba qué anécdota puedo tener yo con respecto a la vida o parecida a la vida de Pablo. Yo era una persona muy arrogante cuando comencé en los caminos del Señor, aproximadamente hace unos 20 años atrás. Yo ya llevo aproximadamente 30 años que haberle entregado la vida al Señor, o Él haberse encontrado conmigo, digámoslo de esa forma. Y yo pertenecía a una de las iglesias más grandes de acá de Medellín, la segunda ciudad más importante acá en Colombia. Primero la capital, Bogotá, segundo Medellín. Y yo
manejaba aproximadamente a unas 20 personas y manejaba unos grupos de oración o células de oración en casas, aproximadamente unas 20 o 25 células de oración. Y llegó un hombre, aproximadamente de unos 35 años, no sabía leer ni escribir, y me dijo que tuviera mucho cuidado con una jovencita con la que yo estaba saliendo, que porque esa jovencita me iba a hacer caer en pecado. Yo, muy arrogante, le dije: ¿quién es usted para venirme a decir a mí que tenga cuidado si yo soy su líder? Efectivamente, caí en pecado con esa jovencita, que es la madre de mis hijos, hoy por hoy. No estaba casado con ella, pero caí en fornicación. 15 días después de este hombre haberme dicho eso, caí en pecado, y al mes vino Jesús Adrián Romero a un concierto en una plaza grandísima que hay acá. Sí. Y a mí me escogieron para los tickets, para repartir dan los tickets y uno parte la contraseña y la entrega. Sí. No sé si ya lo harán también en los Estados Unidos. Sí, exacto, bueno, eso hacen, sí. Estaba yo ahí cuando llega una hermanita endemoniada, como una indigente, una persona de la calle, un habitante de la calle, muy mal vestida, mal trajeada, oliendo de todo menos a bueno, y empezaba a decir: aquí están hombres de Dios, todos estos grandes hombres de Dios, Dios los bendiga y Dios les conceda muchas bendiciones. Y yo empecé a orar en lenguas y a reprender a aquella loquita. Cuando esa loquita se para al frente mío y me hace así y me dice, eso hace aproximadamente 25 años, 20 años, sí, más o menos. Se para al frente mío y me dice: vos, sepulcro blanqueado. Ay, a mí, ay, ay. Al pastor Gabriel. Sí. Sepulcro blanqueado, mira por fuera como estar de bonito y de bonito y de bien vestido, pero por dentro estar cargado de pecado. La vergüenza que me hizo dar el diablo. ¿Qué tuve que hacer? Dejar mi puesto, irme para un baño de ese centro de eventos, arrodillarme a pedirle perdón a Dios. Ese fue el caballo sí, del cual me tumbó el Señor a mí, a este servidor de ustedes, mis amados hermanos. Desde hora y punto, la arrogancia y la altivez que había en este personaje se vino a tierra. La tumbó. Se vino a tierra. Entonces, desde allí empecé yo a decir que la altivez y el orgullo de todos y cada uno de nosotros como escogidos de Dios va a ser tirado al piso. Porque el mismo Señor lo dice. Sí. Que Él al altivo y al orgulloso lo mira de lejos. Muy si nosotros historia. No queremos que Dios nos mire de lejos, tenemos que dejar el orgullo y la altivez, mi amada hermana. Amén. Muy bonita anécdota, pastor. Algo que nos deja una reflexión, porque todos tenemos de eso. Todos tenemos de eso. A veces nos creemos muy grandes, muy importantes, y Dios nos está mirando y nos tumba de ese caballo, nos hace entender lo importante que es uno ser más sumiso, tranquilo, que uno pueda ser obediente a Dios y que pueda caminar en su camino de una manera más humilde, porque a veces no tenemos humildad. Sí, sí, mi amada, no, la vida de Saulo, no sé cómo lo dicen ustedes allá, enriquece demasiado. Sí. Y es una vida de la cual nosotros podemos aprender como cristianos o como cristianas, porque esta vida de Pablo no solamente es para nosotros los varones, sino también para las damas, todos. para las mujeres. Nos sirve, nos sirve. Sí, para el pueblo completo. La arrogancia. Hay personas, hombres y mujeres muy altivos, que necesitamos que hombres y mujeres altivos que Dios ha escogido para
que les sirvamos, ¿cierto? Para que les sirvan. Sí. Pero el carácter de todos y cada uno de nosotros, como el carácter de Pablo, necesita ser moldeado. Todos y cada uno de ustedes, mis amados, como yo, tenemos un carácter con el que fuimos levantados. Sí. ¿Cierto? Pero ese carácter, si no es moldeado por nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor Salvador Jesucristo, se puede llegar a convertir en grosería. Cuando usted habla con otra persona y expresa ese carácter que usted tiene, se puede convertir en grosería. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que permitir que nuestro Señor moldee nuestro carácter a la forma de Él. Que nos dejemos usar. Que nos dejemos usar, sí. Muy importante esas palabras, pastor. Yo le agradezco mucho el que haya venido aquí a compartir su conocimiento bíblico con nosotros. Amén. Y vamos a esperar la próxima vez, que no sea muy tardío. No, cuando usted me diga si fue de bendición para ustedes, yo con el mayor de los gustos estaré Amén. Para servirle. Amén. Vamos a planearlos, así es que yo me despido de usted, le doy las gracias, igualmente a cada uno de ustedes en sus hogares. Gracias por acompañarnos, por estar aquí aprendiendo juntos, porque cada vez que nos ponemos aquí es un tiempo de aprendizaje, un tiempo para aprender de la humildad, de dejarnos dirigir por Dios, dejar que Él nos agarre y que nos mueva para un lado y para el otro, porque a veces nosotros creemos que estamos bien, pero solamente Él es el que tiene el poder, el dominio, que nosotros dejemos que Él nos maneje, que nos ayude, que nos guíe, porque cuando Él entra a nosotros, hace un cambio. Es quien nos restaura, quien nos ilumina, quien nos ayuda, quien nos muestra el camino. Gloria a Dios Amén. Por eso. Así es Amén. Que gracias por estar aquí, gracias pastor, y será hasta Amén. La próxima, Dios mediante. Quiero terminar o que terminemos con una oración, pastor, si usted puede despedir. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor y amado Señor Jesucristo, por esta oportunidad que tú nos das Amén. De compartir, Señor, de tu palabra, de compartir este ejemplo tan particular que tú nos has dejado, que es la vida de Pablo, Señor Dios de los ejércitos del cielo. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Gracias, porque cuando tú nos tumbas o nos tiras al piso de ese caballo arrogante, altivo, Señor Dios de los ejércitos del cielo, no es porque nos quieras hacer daño, sino que tú nos llamas con nuestro nombre y nos levantas de allí para poder que te sirvamos, Señor. Amén. No te podemos servir con arrogancia, no te podemos servir con altivez. Tú quieres que te sirvamos con humildad, Señor Dios de los ejércitos. Amén. Tu palabra dice que tú eres manso y humilde, y asimismo quieres que seamos nosotros, Padre Celestial. Señor, gracias por la hermana Melanie, por su programa, Señor Dios. Gracias por todas y cada una de estas personas que Amén. Nos están viendo por medio de esta transmisión, Señor. Bendícelos y glorifícate en ellos. Amén. Y que, si es posible, en la próxima conversación que tengamos, sea de gran edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias Bueno, a mi amada, ustedes. Que pasen Dios les feliz bendiga. día. Muchas bendiciones. Bendiciones. Chao.